En 1910, bajo la tierra de Pachuca, no fue un temblor, no fue una explosión, fue un sonido que no venía de ningún túnel conocido. Los mineros dijeron que parecía un rezo, pero ningún idioma humano coincidía con lo que escucharon esa noche. Y lo más inquietante es que el sonido pronunciaba sus nombres. Lo que encontraron días después no debía existir. Y hasta hoy los registros oficiales no explican por qué 11 hombres simplemente desaparecieron, dejando atrás herramientas intactas, lámparas encendidas y marcas en la roca que no fueron hechas por manos humanas. Quédate hasta el final de esta historia, porque cuando entiendas que se movía bajo Pachuca, nunca volverás a ver una mina de la misma forma. Antes de seguir, dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto y asegúrate de suscribirte, porque historias como esta no se cuentan en los libros de historia. Pachuca, Hidalgo, año 1910. El aire olía a metal húmedo, sudor viejo y pólvora apagada. La revolución comenzaba a sentirse en el país, pero bajo tierra. El mundo era otro, uno donde el sol no existía, donde el tiempo se medía por turnos y donde la oscuridad tenía peso. La mina del Rosario llevaba décadas siendo explotada. Tunnels estrechos, paredes vivas que crujían y una profundidad que ni los más viejos podían calcular con exactitud. Algunos decían que había galerías tan antiguas que ni siquiera aparecían en los planos españoles. 11 hombres bajaron ese lunes. No eran novatos. Estaba Eusebio Moreno, capataz desde hacía 15 años. Hombre duro, bigote espeso, fe católica y una costumbre peligrosa: no creer en advertencias. Tomás Rangel, el más joven, apenas 20 años, manos temblorosas, pero con hambre de demostrar que merecía estar ahí. Los hermanos Cárdenas, silenciosos, fuertes, conocidos por trabajar sin hablar durante horas, y otros 6 hombres, todos con algo en común, conocían la mina. O eso creían. El descenso comenzó como cualquier otro día. Lámparas de carburo iluminando apenas unos metros al frente. El sonido metálico de los picos golpeando la roca. El eco repetido, deformado, como si la mina respondiera. Pero a casi 400 metros de profundidad, algo cambió. Primero fue el silencio. Un silencio antinatural, espeso, como si la mina contuviera la respiración. Luego, el sonido no venía de arriba, no venía de los costados. Venía desde más abajo, de una galería que no figuraba en los mapas. Era un murmullo lento, arrastrado. No era viento, no era agua, parecía una voz aprendiendo a hablar. Tomás fue el primero en detenerse. ¿Oyeron eso?, preguntó, con la voz quebrada. Eusebio levantó la mano, molesto. Sigan trabajando. Aquí abajo todo suena raro. Pero uno de los Cárdenas, el Mayoere, se persignó. Eso no es la mina, murmuró eso está vivo. Nadie respondió, porque en ese momento el murmullo cambió. Ahora no era uno solo, eran varios sonidos superpuestos, como si algo intentara imitar conversaciones humanas, pero fallando en el intento. Las palabras no tenían forma, no tenían sentido, excepto por una cosa. De entre ese ruido imposible, se escuchó claramente un nombre: Eusebio. El capataz sintió cómo el estómago se le hundía. ¿Quién dijo eso?, gritó. Nadie respondió. Las lámparas comenzaron a parpadear, y entonces, desde el fondo del túnel prohibido, algo proyectó una sombra, no una sombra normal. Era alargada, irregular, como si no tuviera una forma fija. A veces parecía encorvada, a veces parecía arrastrarse por las paredes. Tomás dejó caer el pico. «Eso no es humano», susurró. Y en ese instante, la mina volvió a hablar, pero ahora usando la voz de un niño. «Ayúdenme». Algunos dieron un paso atrás. Otros se quedaron paralizados, porque todos sabían algo. No había niños trabajando allá, no. Había nadie más, excepto ellos. Eusebio tomó una decisión que sellaría el destino de los 11. «Vamos a bajar», ordenó, sea lo que sea. «Lo sacamos
o lo sellamos. Ignoraron la regla más antigua de los mineros. Si la mina te habla, no le respondas. Mientras avanzaban hacia el túnel no registrado, ninguno notó un detalle crucial en las marcas en la roca. No eran golpes de pico, eran surcos profundos, curvos, como si algo hubiera salido de ahí, arrastrándose. Y lo peor era que las marcas iban hacia arriba. El túnel no registrado comenzaba con una abertura irregular, como si no hubiera sido excavado, sino forzado desde adentro. La roca estaba abierta en capas torcidas, retorcidas, y al tocarlas, Eusebio sintió algo que no esperaba. Estaban tibias, no calientes como por vapor, tibias, como carne viva. Aquí no deberíamos estar, susurró uno de los hombres, apretando el rosario entre los dedos. Esto no lo hizo ningún minero. El murmullo volvió, ahora más claro, más cercano. Ya no parecía venir del fondo, sino de todas partes. Las paredes vibraban con ese sonido húmedo, como respiraciones profundas contenidas durante años. Cada paso hacia adelante hacía que la oscuridad se cerrara más. Las lámparas iluminaban apenas lo suficiente para ver que el túnel descendía en espiral, algo completamente antinatural para una excavación humana. No había apuntalamientos, no había vigas y aún así no colapsaba, como si la mina quisiera que entraran. Tomás caminaba al final del grupo, sudaba frío, sentía una presión constante en los oídos, como cuando uno baja demasiado rápido al fondo del agua. Entonces lo escuchó en su nombre. Tomás, la voz era idéntica a la de su madre, a la misma entonación, el mismo temblor. Se detuvo en seco. ¿Oyeron eso?, preguntó. No, respondió Eusebio sin voltear. No empieces. Pero Tomás sabía lo que había escuchado. La voz volvió a hablar. Hijo, tengo frío. Tomás dio un paso hacia la pared, siguiendo el sonido. Uno de los Cárdenas lo tomó del brazo con fuerza. No, le dijo, eso no es ella. En ese momento, las lámparas de los hombres del frente se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad los envolvió como un golpe. Hubo gritos, pasos apresurados, el sonido seco de alguien cayendo. Y entonces él aló. Un olor antiguo, imposible de describir. No era podredumbre, no era gas. Era algo más profundo, como huesos mojados mezclados con tierra vieja y sangre oxidada. Cuando las lámparas volvieron a encenderse, uno de los hombres ya no estaba. No había rastro de lucha, no había sangre, solo su casco, aplastado contra la roca, como si algo inmenso hubiera pasado sobre él sin detenerse. «¡Salimos ya!», gritó uno. «Esto no es una mina, es una tumba». Pero el túnel detrás de ellos ya no era el mismo. La entrada había desaparecido. Donde antes estaba el camino por el que habían entrado, ahora solo había pared sólida, roca lisa, sin marcas de herramientas, como si la mina se hubiera cerrado a propósito. El pánico se apoderó del grupo, golpearon la pared, gritaron para rezaron a nada. Fue entonces cuando lo vieron, al fondo del túnel, donde la luz apenas alcanzaba. Algo se movió, no caminaba, no se arrastraban, se deslizaba, como si no tuviera huesos. Su forma cambiaba con cada segundo. A veces parecía humano, con extremidades demasiado largas. A veces parecía una masa compacta, llena de pliegues, pegada a las paredes. Tenía algo que parecía una cabeza, y de esa cabeza salían voces, no unan muchas, las voces de los hombres que estaban ahí. Eusebio, Tomás, vengan, no tengan miedo. Uno de los hermanos Cárdenas comenzó a llorar. Eso no es el demonio, dijo. Eso es algo más viejo. La cosa avanzó un poco más. La luz reveló un detalle que ninguno olvidaría. Su superficie estaba cubierta de caras humanas, rostros atrapados en la carne, algunos gritando, otros con los ojos abiertos en un terror eterno. Caras antiguas, con barbas, con
cascos de minero antiguos, caras que no pertenecían a ninguno de ellos. Son los que desaparecieron antes, susurró alguien. Los que nunca encontraron. La entidad se detuvo y habló con todas las voces al mismo tiempo. La mina tiene hambre. Uno de los hombres corrió, no gritó, no avisó, simplemente corrió hacia la oscuridad lateral. El sonido que hizo cuando algo lo alcanzó no fue humano. Hubo un crujido seco al luego, silencio. La entidad avanzó más rápido. Eusebio empujó a los hombres hacia un túnel secundario, estrecho, apenas lo suficiente para pasar de uno en uno. Mientras huían, la mina parecía cerrarse detrás de ellos, como un organismo vivo. «No mires atrás», gritó. «No escuches las voces». Pero Tomás miró y vio algo que nunca contó completo después. Vio cómo la criatura se fusionaba con la roca, cómo sus cuerpos se estiraban y se hundían en las paredes, como si la mina misma fuera su cuerpo. Vio manos salir de la piedra, manos humanas, manos suplicando. Solo 4 lograron meterse al túnel estrecho. Los gritos de los demás se mezclaron con las voces de la entidad, hasta que ya no se pudo distinguir quién era quién. Y entonces todo quedó en silencio otra vez. Los 4 sobrevivientes avanzaron sin saber cuánto tiempo, sin noción de horas o minutos. El aire se hacía más delgado, la oscuridad más pesada, hasta que vieron una luz, una salida que no aparecía en ningún plano. Salieron a la superficie, cubiertos de polvo, sangre seca y con la mirada vacía. Cuando pidieron ayuda, cuando intentaron explicar lo que había pasado, nadie les creyó. Pero la mina fue sellada y los registros oficiales dirían: después, Dharam Natural, 11 desaparecidos, en lo que no dijeron es que desde entonces los mineros de Pachuca juran que algunas noches desde el suelo se escuchan voces llamando por sus nombres. Los 4 hombres que lograron salir de la mina no volvieron a ser los mismos. No celebraron, no agradecieron a Dios, no lloraron de alivio. Salieron en silencio, tambaleándose bajo el sol de la tarde, como si la luz les doliera en los ojos. La gente del campamento los rodeó, preguntando por los demás, exigiendo respuestas, pero ninguno pudo hablar durante varios minutos. Fue Tomás el primero en hacerlo. «La mina está viva», dijo con voz hueca, «y está despierta». Los médicos pensaron que era shock. Los ingenieros hablaron de gases. Los patrones exigieron volver a entrar, pero ninguno de los 4 quiso regresar. Eusebio, el capataz que nunca creía en supersticiones, renunció ese mismo día. Quemó su ropa de trabajo, se fue del campamento y se encerró en su casa, donde pasó semanas sin hablar con nadie. Uno de los sobrevivientes, Jacinto, se quitó la vida 3 meses después, dejando una nota con una sola frase: «Siguen cavando dentro de mí». El otro hombre, Mateo, enloqueció lentamente. Decía sentir golpes desde el suelo, incluso cuando dormía en la superficie. Murió en un hospital de la capital gritando que la pared estaba resparando. Solo Tomás quedó con vida y fue él quien, años después, aceptó contar lo que pasó, pero solo bajo juramento de que no se publicaría su nombre completo. Tomás dijo que la salida por la que escaparon no era una salida. «No subimos», explicó, nos escupió. Según él, mientras huían, la entidad los dejó ir a propósito, no por compasión, no por error, sino porque necesitaba algo más. «Nos marcó», dijo, «para que lleváramos el miedo afuera». Durante semanas después del incidente, la mina permaneció cerrada. Soldados custodiaron la entrada. Ingenieros bajaron con equipos nuevos, con cuerdas, con planos. Ninguno encontró el túnel espiral donde los 11 habían entrado. Solo había roca sólida, pero algo sí encontraron. A casi 500 metros de profundidad, en una galería antigua, hallaron figuras grabadas en la piedra, no con herramientas, con algo que había raspado, presionado, retorcido la roca hasta dejar marcas profundas. Eran figuras humanas, unidas unas a otras, con la boca abierta, guay,
en el centro, una forma más grande, amorfa, rodeándolas. Debajo de los grabados, una fecha a 1763. Eso significaba una sola cosa. La cosa bajo Pachuca no era nueva. Historiadores locales comenzaron a revisar archivos coloniales, diarios de frailes, reportes olvidados. Encontraron referencias a una mina sellada por orden religiosa considerada impura. Un texto hablaba de la carne de la tierra y advertía que alimentarla solo la hacía crecer. Pero esos documentos desaparecieron poco después. El gobierno declaró la zona inestable. La mina del Rosario fue cerrada oficialmente. Se prohibió excavar en ese sector. Aún así, los sonidos no cesaron. Vecinos comenzaron a reportar vibraciones suaves por las noches. Animales que se negaban a cruzar ciertos puntos. Perros que aullaban mirando al suelo, no al cielo. Tomás, desde su casa, escuchaba golpes rítmicos bajo su cama. Siempre a la misma hora. Siempre 3 golpes, tan como si algo pidiera permiso para salir. En 1934, un ingeniero ignoró las advertencias y perforó una zona cercana. Esa noche, los trabajadores oyeron voces que los llamaban por su nombre. La perforación fue abandonada al amanecer. Hoy, Pachuca sigue de pie. La ciudad creció. Las minas se convirtieron en museos. La historia oficial habla de accidentes, derrumbes y mala suerte. Pero los viejos mineros saben la verdad. Dicen que hay algo debajo, esperando, y que si alguna vez en una mina escuchas tu nombre, no responda, porque la tierra aprende y nunca olvida. Tomás nunca volvió a dormir en completa oscuridad. Decía que cuando apagaba la luz, la habitación se sentía igual que la mina el Irra espeso, el silencio cargado, como si algo invisible estuviera esperando que cerrara los ojos. Colocaba veladoras alrededor de la cama. No por fe, sino por miedo. Porque había algo que jamás contó a las autoridades. Algo que solo confesó una vez, con la voz quebrada, muchos años después. La entidad no solo imitaba voces, recordaba, no repetía palabras al azar. Dijo, sabía cosas, recuerdos an culpa, an pensamientos que nunca dijimos en voz alta. Tomás estaba seguro de que la cosa bajo Pachuca se alimentaba de algo más que cuerpos. Se alimentaba de decisiones, de miedo de atención. Por eso los había dejado ir, para que otros supieran, para que otros pensaran en ella, para que otros la recordaren. Y cada vez que alguien recordaba, la mina se agitaba. En 1957, durante un pequeño sismo, se abrieron grietas cerca del antiguo sector sellado. Los vecinos afirmaron ver vapor salir del suelo, acompañado de un sonido bajo, casi como un canto. Las autoridades lo negaron. En 1982, un grupo de jóvenes exploradores urbanos entró ilegalmente a un túnel abandonado en Solo. 2 regresaron. Dijeron que escucharon voces desde las paredes, voces que los insultaban por nombre. La historia nunca llegó a los periódicos. Hoy, el área está marcada como segura. Hay visitas guiadas en fotos en luces, en placas conmemorativas. Todo parece controlado. Pero si preguntas a los trabajadores más antiguos, esos que no salen en las fotos, te dirán que hay zonas donde los equipos fallan, donde las brújulas giran, donde el suelo vibra, como a un pulso. Y si te quedas en silencio, el tiempo suficiente. Puedes escuchar algo más. Un murmullo lejano. Tomás murió en 1999. A la noche antes de morir, llamó a su hija. Solo dijo una cosa. Si algún día escuchas mi voz llamándote desde un lugar oscuro, no soy John. Cuando encontraron su cuerpo, había tierra bajo sus uñas. Nadie pudo explicar cómo llegó ahí, ni por qué. En el suelo de su habitación había marcas curvas, como si algo hubiera intentado salir desde abajo. Desde entonces, los mineros repiten una advertencia sencilla, casi como una oración a la tierra. Escucha, la tierra recuerda, y a veces responde. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios, yo no respondería a esa voz, dale like.
Suscríbete y comparte esta historia con alguien que crea que lo peor siempre viene de afuera, porque a veces lo que no es humano está debajo de nosotros.